Hola hermanos y hermanas, estamos viendo nuestra lección número 13 del discipulado y bueno, mi nombre es Clemencia y soy pastora de una iglesia cristiana aquí en la ciudad de Villavicencio y vamos a iniciar con un momento de oración. Padre Señor, te damos gracias por el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios que impartes ahora sobre cada una de las personas que me está oyendo. Igualmente, Señor amado, declaró por tu palabra que los ojos del entendimiento son alumbrados, que la verdad de la palabra de Dios nos hace libres, Señor amado, nos hace libres. Señor, declaro una unción de tu presencia en este momento, en este lugar, Señor, a donde estoy, e igualmente, Señor amado, en los oyentes, en cada una de las personas que va a estar oyendo de este video, en el nombre de Jesús. Declaro un espíritu de humildad al corazón para que ellos puedan entender, recibir y retener la palabra de Dios. Entonces, en esta lección 13, estamos viendo la evidencia de hablar en lenguas es para el día de hoy. La palabra de Dios claramente nos enseña que el don de hablar en lenguas es para el día de hoy. Y esto puede verse mejor en los capítulos de la Biblia que tratan con respecto a los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 12, capítulo 13 y el capítulo 14. Y aparte del hablar en lenguas o del don de hablar en lenguas, hay otros dones que son la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, etcétera, etcétera, la cual no es nuestro tema en el día de hoy y no voy a dar pues ninguna explicación amplia acerca de los otros dones, ya que estamos en la evidencia de hablar en lenguas y el hablar en lenguas es para el día de hoy. La iglesia local de Corinto fue una de las iglesias más carnales en el Nuevo Testamento. Allá podemos ver que hubo problemas serios. Por ejemplo, un hombre había cometido incesto con la esposa de su padre. Los creyentes se estaban demandando los unos con los otros. Había divisiones con respecto a quién era el maestro favorito de la enseñanza bíblica. La glotonería, la borrachera caracterizaban aún la cena del Señor. Se daban mensajes en lenguas en los servicios de una manera muy desordenada. E igualmente Pablo reprendió y corrigió a los corintios por toda esta inmadurez y por las obras de la carne que se estaban manifestando en medio de ese lugar. Estos creyentes carnales, a pesar de los dones del Espíritu Santo, no a causa de esto, ¿ok? Ahora, los problemas que estaban ellos viviendo de carnalidad no era a causa de los dones, sino a causa de la inmadurez. Entonces, Pablo aquí les aconseja seriamente a este grupo de gente carnal que deberían de desear los dones espirituales. Él sabía que los dones les iba a ayudar a madurar. Y esta es una buena razón por la cual debemos hablar en lenguas. Recuerden que el hablar en lenguas nos edifica. Recuerden que el hablar en lenguas es hablar directamente con Dios. Muchas veces no sabemos cómo orar, pero el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros nos da para orar. Nos da para orar con gemidos indecibles. Entonces es muy importante entender esto de las lenguas. Yo le saco muy buen jugo a este don. Y me gusta orar en lenguas, me gusta mantenerme orando en lenguas. Muchas veces he experimentado de que cuando estoy hablando con alguien, mi espíritu está orando en lenguas, me está ayudando, me está ayudando. Entonces es muy importante. Pero aquí vamos a hacernos una pregunta, ¿a quién le estamos creyendo? Porque hay grupos religiosos igualmente que no creen en el hablar en lenguas o el orar en lenguas. ¿A quién le debemos de creer? Y hoy quiero hacerte esta pregunta, ¿a quién le debes de creer? ¿A las enseñanzas de estas iglesias que no están creyendo en este don de lenguas? ¿O le vamos a creer a la palabra de Dios? Esa respuesta solamente la puedes dar tú y espero que tú misma te contestes a esa pregunta. Entonces, la persona que escribió este discipulado, él en una ocasión, él cuenta que en una ocasión él empezó a hablar acerca del Señor con una mujer
en donde él estaba trabajando. Y cuando ella le preguntó por qué él se había ido de esta iglesia, es una iglesia muy tradicional en los Estados Unidos, él le dijo que lo habían echado fuera después de que había recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces ella preguntó, ¿te refieres a hablar en lenguas? Y él le dijo, sí, en parte fue por eso. Yo hablo en lenguas y por eso me pidieron que me fuera de la iglesia. Entonces él comenzó a manifestar o a decir, tengo el don de lenguas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocasionó que el pastor de esa iglesia le dijera, aquí nosotros no creemos en esto, así que chaolín? Y él haya tenido que irse. Luego pensó por un momento, después con cortesía añadió, la mujer pensó en un momento cómo iba a responderle y luego le contestó, en mi iglesia también te hubieran echado. Entonces aquí podemos ver que era de la misma línea de la otra iglesia. Y él le preguntó a ella, ¿por qué harían esto? Y le mostré 1 Corintios 14, 39. La Biblia dice claramente que no impidamos hablar en lenguas, que no lo prohibamos. Entonces él ¿qué opta? Pues por salirse. Si ya le echaron, pues se va. ¿Ok? Pero no podemos prohibir el orar en lenguas. Si tú oras en lenguas y estás en una congregación donde lo prohíben y ya el pastor dice, hombre, nosotros no creemos en esto, vete de aquí, pues ya te tocará que salirte. Pero yo sugiero, de verdad, si es un don de Dios, ¿por qué vamos a impedirle a un creyente, al haberlo recibido, que ore en lenguas? Eso es una buena pregunta. Pues bien, hay muchas cosas de la Biblia, decía esta mujer, hay muchas cosas de la Biblia que nuestra iglesia no cree. Vaya, hay muchas cosas de la Biblia que en esa congregación o en esta línea de esta denominación no creen. Y al ver a esta persona esto, él se da cuenta de que no iba a llegar muy lejos con ella. Hay algo muy importante con nosotros, los que creemos, y los que creemos en todo lo que habla la Biblia. La palabra de Dios debe ser la autoridad máxima en nuestra vida. Debe ser la autoridad máxima en nuestra vida. Por el hecho de que no entiendas, oye, ciertas cosas no significa que no la creamos. Hay muchas cosas todavía que yo personalmente no llego a entender. A mí hay cosas que como que, Señor, ¿qué es esto? Pero por el hecho de que no las entienda, no significa que no las tengo por qué creer. Las creo. Y le pregunto al Señor. Y de ahí que el Señor le va enseñando a uno. Cuando uno rinde su corazón a Él. Cuando uno le dice, enséñame tú porque esto no lo entiendo, estoy seguro que Dios sí te contesta esa oración. Así que también con las lenguas, si tú no estás entendiendo, si tú de pronto no estás creyendo porque te enseñaron cosas diferentes en la iglesia donde tú vas, pero tú quieres aprender más, la mejor cosa es rendirse al espíritu de la palabra. Tu corazón se rinde, tú le pides a Dios y Dios te va a enseñar. Bien, entonces, Primera de Corintios, Primera Corintios en el capítulo 13 es un capítulo muy mal entendido, especialmente en los versículos del 8 al 10. Y después vamos a hablar en un ratito con respecto a esto. Entonces, lo mejor es con amor. Lo mejor es con amor. Es hacer las cosas con amor. Los dones del Espíritu Santo están destinados para que se usen con amor. Y yo ya les enseñé acerca del amor. El amor de Dios ya fue derramado en nuestro corazón. Entonces no tenemos la excusa de decir, yo no tengo amor. No, tú sí tienes el amor. La cuestión es que tienes que tener el entendimiento de que lo tienes, te tienes que rendir al Espíritu de Dios para que el amor fluya a través de ti. Y esto explica por qué Pablo escribió, procurad pues los dones mejores.
mas yo os muestro un camino aún más excelente. Esto está en 1 Corintios 12, 31. Mientras él introdujo su famoso pasaje del amor que está en 1 Corintios 13. Algunas personas han tratado de decir que el amor es el camino más excelente. Sin embargo, el contexto claramente muestra que todos los comentarios de Pablo concernientes al amor en este capítulo 13 pertenecen específicamente, oye, a lo que nos enseñó en el capítulo 12 acerca de los dones, ¿ok? Y con respecto luego al versículo siguiente, al capítulo siguiente, que es el capítulo 14, que habla igualmente acerca de los dones. Entonces, en una habla de los dones y luego, oye bien, del uso de los dones, y el otro expone inmediatamente acerca de los dones. ¿Y qué vemos? Un sándwich, y aquí adentro está el amor. Entonces, lo debes de usar, ¿qué? La motivación para usar los dones, para entender los dones, es el amor. Bien, entonces su punto no es que el amor es mejor que los dones. El amor no es mejor que los dones, sino más bien que debemos operar en los dones del Espíritu Santo motivados en el amor. O sea, que no debemos usar los dones sin el amor. Debemos dejar que la motivación en nosotros para que los dones se manifiesten sean en el amor de Dios que ya fue derramado en tu corazón y en el mío. Entonces, el Espíritu Santo no te controla como un títere. Él te dirige, Él te guía, Él te llena, Él te inspira. Él quiere usarte. Eres una vasija en las manos de Él. Dice que el poder de la excelencia de Él está dentro de nosotros. Entonces, te inspira a hablar en lenguas, te inspira igualmente a que entiendas los dones para ser luego usada en los dones. Pero tú eres la persona, ¿okay?, que tiene que actuar. Tú eres la que actúa. Yo recibo el bautismo del Espíritu Santo en poder y fuego, y la evidencia de las lenguas viene, pero yo tengo que abrir la boca para hablar. Así es con los dones. Tenemos que creer que Él sí nos quiere usar para manifestar los dones del Espíritu Santo. Vamos un momentico a 1 Corintios 13, 1 al 2. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, ¿cómo trasladar montañas? Pero no tengo amor, nada soy. Entonces, está hablando acerca de ¿qué? De la manifestación de los dones. El don de fe, ¿ok? Tú puedes tener el don de fe y decir, esta montaña se mueve, y la montaña se movió. Tú puedes aún tener el don de dar, repartir tu plata, tus bienes a los pobres. Tú puedes hacer muchas cosas, pero si la motivación verdadera de lo que tú estás haciendo o del uso de los dones no es el amor, de nada, nada, nada vale. Nada soy sin el amor. No importa cuál don estés ejercitando, sea lengua, sea profecía, sea fe, aquí lo está diciendo, en ese versículo está claro. No hay beneficio sin el motivo correcto. Por lo tanto, deja que el amor te motive para operar cada don del Espíritu Santo. Deja que el amor de Dios derramado en tu corazón sea el que te motive. Sea el que te motive, oye, para operar cada don, aún incluso el hablar en lenguas. Yo he estado con gente las cuales no creen en hablar en lenguas y prefiero quedarme callada para no ofender a mi hermano. Habrá momentos en que Dios sí me usará para compartir y enseñarle a estas personas, pero si yo sé que esto va a levantar una pared entre mi hermano y yo, prefiero quedarme callada. Que sea el amor
Oye, que sea el amor lo que se manifieste a través de uno. De hecho, el amor de Dios debe ser la motivación, oye, para todo lo que hagas. Para todo lo que hagas. Es muy triste a veces uno oír expresiones de muchos predicadores decir, es que el hablar en lenguas es del diablo, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Es muy triste, porque lo que hace es levantar murallas en el cuerpo de Cristo. Hombre, si no crees en el don de hablar en lenguas y si no lo has hecho nunca y si nunca te has cerciorado por la palabra de Dios de que realmente sí es un don para ahora y que el hablar en lenguas sí es para hoy, no seas ofensivo. No seas ofensivo. Y esto es lo que Pablo nos está queriendo enseñar y de la razón por la cual él pone el capítulo 12, capítulo 13 en la mitad y el 14 aquí, para que haya un sándwich. La motivación de todos los dones del Espíritu Santo necesita ser el amor como creyente que eres. Amén. Y vamos un momentico al versículo 13, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 3. Y dice, si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado, oye, para ser quemado. ¿Cuántos sabemos de gente que se quema por la religión y que aún se mata y matan muchos? Es bien fuerte esto, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Y voy a decirte algo, igual con tus diezmos y tus ofrendas. Mucha gente no da diezmos, está bien, y cuando dan ofrendas, las dan como que con dureza. La Biblia dice que no demos por necesidad, ni con tristeza. Si no puedes dar motivado en el amor, es preferible que no des. Porque lo que estás dando, lo poquito, lo mucho que estás dando, no va a producir el fruto. Pero cuando das con alegría, con gozo, porque uno se goza cuando da, eso va a ser una bendición tremenda. Oye, y vas a recibir cosecha cuando das con un corazón correcto. Así sea 1,000 pesos que estés dando. Así sea $1 que estés regalando, pero lo estás regalando motivado por el amor de Dios que está dentro de ti. Y esa ofrenda es la que Dios ve y la cual se goza. Bueno, no estamos hablando de esto, solamente es una perlita para que entiendan. Bien, entonces, ya sea que asistas a una iglesia porque sientes que tienes que hacerlo o que des la ofrenda por pura obligación, sin amor, eso no reditúa a nada, no te sirve de nada. ¿Okay? Desde el punto de vista de Dios, tus motivos son más importantes que tus acciones. Cuando tenemos la motivación del amor en el corazón, las acciones que hagamos, oye, van a ser del Espíritu. Porque el amor viene del Espíritu. Amén, gloria a Dios. Luego viene hasta que venga lo perfecto. Bueno, ¿y qué es esto de venir lo perfecto? Bueno, vamos a continuar en la enseñanza. Hay mucha gente que rechaza el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas y aún en la parte de los dones. Hay muchas iglesias igualmente, muchos creyentes que no creen en los dones de sanidad, que no creen en los dones de fe, bueno, etcétera, etcétera. Y una de los versículos que ellos usan para fundamentar esto es lo que está en 1 Corintios 13, 8 al 10. Ellos apoyan su posición de que las lenguas cesaron con la iglesia primitiva. Y dice así, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Claro que sí, estamos todavía incompletos. En nuestro espíritu, sí, tenemos la naturaleza divina de Dios, etcétera, etcétera, pero todavía, mientras que estemos aquí en esta carne, en este estuche humano, en esta tierra, no lograremos nunca la perfección de las cosas que tenemos en Cristo.
La gente que rechaza el bautismo en el Espíritu Santo tergiversa o malinterpreta lo que hay en Primera de Corintios, capítulo 13, del 8 al 10, para apoyar su posición de que las lenguas cesaron en la iglesia primitiva. Y vamos a leer el versículo del 8 al 10 para que entendamos. Pero también vamos a entenderlo desde otra posición diferente, para que tú recibas la revelación del Espíritu Santo y tú puedas entender, no, realmente el don de lenguas es para ahora, es para hoy. Y puedas hablar en lenguas, A mí personalmente me gusta hablar en lenguas mucho. Bien, dice que el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán, es verdad. Si hay lenguas, eso es verdad, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Hago una pregunta. ¿Cuándo va a venir lo perfecto? Pues cuando ya no estemos en este cuerpo humano, en esta caparazón. ¿Cuándo va a venir lo perfecto? Cuando esto se vista de incorruptible y esto se vista de inmortal. Ahí es cuando va a ser lo perfecto. Y te pregunto, si realmente yo creo que cuando ya esto se vista de incorruptible y esto se vista de inmortal, te estoy diciendo que lo único que va a permanecer aquí es que el amor. Pero no tendremos necesidad de profecías, no tendremos necesidad de palabra de conocimiento, no tendremos necesidad de la fe, no tendremos necesidad de nada de estas cosas, de estos dones. Pero lo único que permaneció es el amor. Pero ¿sabes qué? Todavía estamos aquí en esta tierra. Todavía no nos hemos revestido de incorruptibilidad. Todavía no nos hemos revestido de la inmortalidad en esta piel humana. Por lo tanto, cuando se refiere este versículo aquí a que dice pero cuando venga lo perfecto, se está refiriendo a eso. Sí, todavía no hemos sido raptados, todavía no nos hemos vestido de incorruptibilidad y de inmortalidad. Todavía estamos aquí en la tierra, por lo tanto, todavía no somos perfectos. Por lo tanto, todavía necesitamos de los dones del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere usarte a ti. Y el Espíritu Santo quiere que a través de ti los dones de Él se manifiesten. Y uno de ellos es el orar en lenguas. Entonces, estas personas afirman que Dios solo dio los dones del Espíritu Santo, hablar en lenguas, profecía, dones de sanidad, etc., a la iglesia primitiva, porque la Biblia todavía no se había escrito. Esa es la excusa que ellos tienen. Afirman que esa palabra, lo perfecto, que la Biblia es lo perfecto, así justifican su conclusión de que Dios ya no hace estas cosas. Y yo te digo, por el Espíritu de la verdad, que habla verdad a través de mis labios, que el bautismo del Espíritu Santo con las evidencias de hablar en lenguas y los dones del Espíritu Santo en las que el Espíritu Santo quiere usarte, sí existen y son para hoy. Mientras que estemos aquí en la tierra, los necesitamos. Y necesitamos al Espíritu de la verdad. Somos baluarte de la verdad. Bueno, continuemos. Entonces, si lees este pasaje en su contexto, puedes ver fácilmente lo que realmente está diciendo. Recuerda que el tema de Pablo en toda esta sección de la Escritura, del capítulo 12, del 13, del 14, se refiere a cómo operar adecuadamente los dones del Espíritu Santo. Y termina diciendo que los dones deben operarse. ¿Cómo? Con amor. Porque sin el amor, cualquier cosa que tú hagas, sin la motivación verdadera en el amor, de nada te sirve. Entonces, los versículos del 4 a 7 están describiendo cómo debe ser el amor o las características del amor, esas características de ese amor de Dios que ya está dentro de ti, ¿ok? Y después en ese versículo 8 la palabra declara que cuando cesen las lenguas,
el conocimiento también cesará. Vivimos en lo popularmente que se llama esta era de la información. Tú y yo sabemos que esto no ha ocurrido, que lo perfecto todavía no ha venido. Todavía no nos hemos, Dios no nos ha vestido de inmortalidad ni de incorruptibilidad esta parte humana. Por lo tanto, todavía no somos perfectos. Todavía necesitamos de estas cosas. Y luego dice en el versículo del 9 al 12, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Claro, cuando venga lo perfecto, cuando esto se vista de inmortalidad y esto de incorruptibilidad, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño, porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Entonces, en ese versículo 12, que se está refiriendo, cuando venga lo perfecto, en ese tiempo, cuando venga lo perfecto, ¿ok? Tú entonces ya no tendrás de este cuerpo humano y ya podrás gozar de la presencia cara a cara con Dios. Con esto no sucederá hasta la segunda venida del Señor, y esto lo sabemos. Esto cuando venga lo perfecto se refiere a tu cuerpo glorificado y no está hablando de la Biblia. Cuando venga lo perfecto no se está refiriendo a la Biblia, se está refiriendo en cuanto ahora a tu estado humano en el que te encuentras todavía, que no es completo y no es el perfecto todavía, pero vendrá un tiempo de perfección. Amén, vendrá un tiempo de perfección. Entonces, tenemos que entender que la Biblia debe ser nuestra máxima autoridad en todo. La Biblia es perfecta, inspirada, inequívoca, infalible. Pero tenemos que entender también que es nuestra máxima autoridad en nuestra vida. Ya cuando recibamos nuestro cuerpo inmortal y que esto se vista de mortalidad y de incorruptibilidad, oye, ya no tendremos necesidad de conocer en parte, ya lo conoceremos plenamente. Ya lo conoceremos plenamente. Entonces, por ahora, hablar en lenguas es un don y está disponible y es para hoy. Es para hoy, para ayudarte a crecer en el conocimiento de Él. Cuando ya estés con tu cuerpo glorificado, que tengas ya no estés en esta humanidad, oye, no tendremos necesidad de lenguas o de ningún otro don del Espíritu Santo. Pero mientras que vivamos aquí en la tierra, disfrutemos de los dones del Espíritu Santo. Disfrutemos de lo que Dios nos da. Amén. Disfrutemos de los dones del Espíritu Santo y hagámoslo en plenitud. Las mismas citas bíblicas que la gente usa para descartar los dones del Espíritu Santo prueban aún su validez en la actualidad. Mientras tu conocimiento de Él sea incompleto, los dones del Espíritu Santo estarán en operación. Él quiere manifestar los dones a través de ti. Como lo perfecto todavía está por venir, el poder milagroso de Dios continúa operando sobre la tierra. Hoy. Oye, cuando ya tengamos lo incorruptible y tengamos lo inmortal, ¿crees tú que vamos a necesitar milagros? Por favor, ya no vamos a necesitar milagros. Ya estaremos viviendo en otra dimensión totalmente diferente. Entonces, así como lo hizo la iglesia primitiva, ellos se manifestaban los milagros, las profecías, el don de lenguas, el don de fe, todos los dones de los cuales Pablo nos ha estado hablando. Tendrías que estar afectado por una predisposición para no aceptar las cosas que la palabra de Dios, la palabra de verdad, que es espíritu y vida, te están enseñando hoy. No puedes tener una mente religiosa. No pongas tu mente en un cuadro, en una cuadrícula. Necesitas
entender por el Espíritu. Oye, estas cosas son del Espíritu. Estas cosas son del Espíritu y se entienden con el Espíritu. Entonces, quita esta predisposición, quita tu mentalidad religiosa para poder ver sinceramente estas citas bíblicas que te acabo de dar y para que las puedas interpretar. Por tanto, hermanos míos, anhelad profetizar y no prohibáis hablar en lenguas. ¿Por qué algunas personas pelean vehementemente en contra de la palabra de Dios, objetando que el bautismo del Espíritu Santo y su poder milagroso no son para el día de hoy? Yo creo que podría haber dos razones: una enseñanza incorrecta y el rechazo de la responsabilidad personal. Las doctrinas de los hombres pueden hacer la palabra de Dios inoperante. Y esto es lo que sucede cuando te aferras a la tradición religiosa en vez de aferrarte a la palabra de Dios. Pregunta, ¿estás tú aferrado a una tradición religiosa? Porque en tu iglesia no están creyendo, igualmente tú no estás creyendo porque es que así de esa manera es como te han enseñado. ¡Wow! Cuidado con eso. ¿Ok? También existe el temor de tener que producir resultados bíblicos. Si profesas tu fe en el bautismo, en el Espíritu Santo, en hablar en lenguas, en echar fuera demonios, en la sanidad, en hacer milagros, esto te va a presionar para que a través de ti los dones del Espíritu Santo se manifiesten. La mayoría de las personas no quieren aceptar esta clase de responsabilidad personal. Por eso muchos se esconden detrás de una creencia cómoda. Se llaman cristianos y rápidamente confiesan que sus pecados fueron perdonados, aunque sus vidas ofrecen poco evidencia de su salvación. Es más, ni siquiera en el carácter de Jesús, porque el amor de Dios no lo han entendido tampoco. Entonces, es muy fácil profesar: mis pecados fueron perdonados. Pero no puedes ver un pecado y tampoco puedes verlos cuando han sido perdonados. Sin embargo, eso es lo que confiesan, ¿no? Y sí es cierto y sí es verdad. Sin embargo, si los milagros realmente son parte de la vida cristiana, entonces debe haber cosas que puedes hacer para probar que son reales. Déjate usar por el Espíritu. Déjate usar por el Espíritu. Tú eres una persona sobrenatural. Déjate usar por lo sobrenatural en ti. Por ejemplo, puedes hablar en lenguas, echar fuera un demonio, hacer que los ojos de los ciegos puedan ver, los oídos de los sordos vuelvan a oír, incluso resucitar a alguien, ¿ok? Y gloria a Dios por todo esto. Pero para poder sentarse enfrente de la televisión viviendo vidas egocéntricas y carnales mientras defienden su posición de ser perdonados, estas personas optan por creer solo lo que la palabra de Dios dice sobre el perdón de los pecados y a su conveniencia, e ignoran el resto. En realidad, no sabemos si son salvos o no. ¿Quién podría saberlo? Solo Dios sabe si realmente estas personas son salvas. Y al tú no tomar la palabra como la máxima autoridad en tu vida, es muy difícil. Porque ni siquiera el nuevo nacimiento, de pronto ni siquiera lo lleguen a entender. Entonces, Jesús usó los milagros para demostrar su autoridad, para otorgar la salvación. Y miremos en Marcos 2, 9 al 11. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Confrontado por los incrédulos líderes religiosos de su tiempo, Jesús les preguntó qué sería más difícil decir:
tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Nadie podía ver que un pecado era perdonado, ¿verdad? Pero todos en ese cuarto lleno de gente, incluyendo a los fariseos religiosos, pudieron ver si el hombre fue sanado o no. Eso sí lo vieron, porque vieron una manifestación externa, pero realmente el perdón de los pecados es una manifestación interna. O él se levantaba y andaba, o las palabras de Jesús serían completamente violadas. Por lo tanto, definitivamente era más difícil decir, toma tu lecho y anda. La gente sabía que si Jesús podía hacer aquello que era lo más difícil, seguramente él podría hacer lo menos difícil. Y él se levantó, hablando del paralítico, y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Eso está en el versículo 12, Marcos 2, 12. Jesús usó el hecho de que él podía sanar los cuerpos y hacer milagros en el ámbito físico para sostener el hecho de que él también podía hacer cosas como perdonar los pecados en el ámbito espiritual. Se pueden hacer las dos cosas. Déjate usar por el Espíritu Santo y manifiesta los dones del Espíritu Santo a través de tu vida. Y el orar en lenguas es muy hermoso. La razón por la que mucha gente se esconde detrás de esta doctrina falsa que dice que los milagros ya pasaron, que no creen en milagros, que no creen en la sanidad, etcétera, etcétera, es que les permite a estas personas creer que pueden afirmar que están relacionados con Dios sin que nunca tengan que hacer algo para demostrarlo. Esta es una creencia muy cómoda, pero la verdad es que Dios todavía hace milagros y los puede hacer a través de tu vida. Todavía da una palabra de conocimiento, la puede hacer a través de tu vida. Todavía puede dar una palabra profética y la puede hacer a través de tu vida. Y así sucesivamente con cada uno de los dones. Y tú deberías hablar en lenguas para que tengas crecimiento en tu vida espiritual. Y me despido orando en lenguas. Sarra makoshe nekasato tatore basande rebakate rehasato. Okota barrabasa. Señor, te doy gracias por cada persona que va a oír esta lección número 13 del discipulado. Shontamar rebakata torre basare bekata torre basara. Narabasere kata torre basare bekata torre basanda rabashata totato. Oro por las personas que viendo el video tienen luchas, batallas en creer que realmente las lenguas es para hoy en día. Oro por estas personas para que sean libres, para que las estructuras religiosas sean tumbadas en los corazones, en la manera de pensar de ellas, para que realmente ellas sometan su corazón a la palabra de Dios y puedan creer y gozar de todos los dones del Espíritu Santo y aún ser usados por el Espíritu Santo para que a través de ellos se vean los dones, la manifestación de milagros, la manifestación del hablar en lenguas, la manifestación de todos estos dones, Señor amado. Oro para que la verdad les haga libres. Te doy gracias por cada uno de las personas que oirán este video. Gracias, Señor, por los que rendirán su corazón a ti para creerte. Y perdona a los que todavía se resisten en no creer. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias, amado Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo he orado. Amén.